En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 19, del verso 3 al 12. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Bienvenidos sean todos a compartir el Evangelio en este maravilloso día. El paraíso terrenal, la creación de nuestro Señor Jesucristo, con amor y con cariño para compartir con ustedes sobre el matrimonio. Nos encontramos con los protagonistas del Evangelio, que se llaman fariseos, que buscaban hacer tropezar al Señor Jesucristo. Y hoy en día hay muchos que se llaman fariseos, hay muchos en el tiempo actual en que vivimos, muchos que viven la vida como fariseos, queriendo contradecir lo que Jesús ha dejado en sus sagradas escrituras, su enseñanza. Hay muchos que se sienten más grandes que el Señor. Hay muchos que están día tras día contradiciendo el Evangelio del Señor. Fíjese, muchos de ellos, los fariseos, conocían mucho la ley, pero no lo ponían en práctica. Y hoy hay muchos fariseos. Hoy el Evangelio nos enseña, la palabra del Señor dice, que se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. Querían hacer tropezar al Señor, los conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley, que lo sabían todo según ellos. Pero solamente es saberlo y no practicarlo. Y ellos eran los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, los saduceos. Todos ellos conocían muy bien la ley, conocían la palabra de Dios, pero no aceptaban lo que Jesús les enseñaba. Contradecían esa enseñanza, por lo cual hoy se vive lo mismo. Hoy mucha gente vive a su manera. Hoy mucha gente quiere vivir como quiera. Y por eso el Evangelio hoy nos enseña que querían hacerlo tropezar. Fíjese, una trampa le estaban poniendo a Jesús. A ver qué decía él al respecto del matrimonio. Y dice: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Está permitido, le dice. Ellos sabían perfectamente bien, los fariseos sabían perfectamente bien que el hombre podía divorciarse, podía mandar a su mujer el rato que quería. Si se le quemaban los frijoles, se le quemaba el arroz, o el arroz le salió crudo, o la ropa no está bien limpia,
no podía lavar bien. El hombre lo podía despedir por cualquier motivo. Y por eso vienen ellos y se lo plantean al Señor, a ver qué es lo que dice el Señor. Y eso está escrito. Está escrito en la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 24, verso 1 en adelante. Dice, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. Puede ser que encuentre un defecto que no le guste al hombre, puede despedir a su mujer. La puede mandar, la puede sacar de su casa. Como decía, si no sabe cocinar, si no sabe lavar, si no sabe hacer nada, cosa que el hombre iba viendo, el hombre analizaba lo que ella hacía y si no le gustaba, no le parecía bien, pues la despedía. Por eso dice, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escriba un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Existía esa carta de despedida, de decir ya no te quiero porque no sabes hacer estas cosas o no sabes cocinar, en fin, la podía despedir, firmaba una carta y se la entregaba antes. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Saliendo de su casa, la mujer ya podía ser de otro hombre, se podía enamorar de otro hombre. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Si el hombre despedía a su mujer por cualquier motivo y la mujer iba a vivir con otro hombre y el otro hombre moría, ella no podía regresar con el primer marido, según la ley. Y por eso vienen los fariseos y se lo ponen a Jesús para hacerlo tropezar. Le pone esta pregunta, fíjese bien. Lo ponen a prueba a Jesús y le dicen, ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Sí, estaba en la ley que el hombre sí lo podía hacer, pero ustedes se acuerdan en la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en la transfiguración de Jesús que estaba Elías y Moisés? Estaba Elías y Moisés. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y con ellos estaba Jesucristo. Y en esa transfiguración Dios les dice, este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Por lo tanto, existía la ley, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Dios dice, este es mi Hijo el amado, escúchenlo, fíjese bien. Entonces, Moisés representa la ley, Elías a los profetas, y Dios dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La ley existía, fíjese bien. Ahora hay uno más que Moisés y que Elías. Jesucristo, que es más todavía que Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Entonces, Jesús, estando en medio de ellos, es más superior todavía que la ley y que los profetas, Moisés y Elías. Y entonces hoy Jesús viene a decirnos, Jesús respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? ¿No han leído ustedes que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y sí, claro que sí, lo dice el Génesis capítulo 1, verso 27. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón
y mujer los crió. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Al principio, Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Por lo tanto, dice que Dios los bendijo a los dos diciendo: sean fecundos, sean felices, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Dice, tengan autoridad sobre todo. Claro que sí, al inicio, lo que hoy el Evangelio dice. Y vea qué dice en el capítulo 2, verso 24, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Ahí está el matrimonio. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Es lo que el Señor está diciendo, lo que Jesús dice. Jesús respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. Eso es matrimonio. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fíjese bien, lo dice en el Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y por eso hay sacerdotes que hoy en nuestro tiempo no solo hacen el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, sino que lo están haciendo hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué dice el capítulo 2 del Génesis 2:24? Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Lo mismo que dice el Evangelio. Dice: al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Y qué está pasando ahora en nuestros tiempos? Hay sacerdotes que celebran el matrimonio de hombre con hombre para hacer una sola carne y mujer con mujer. ¿Han visto ustedes, han escuchado ustedes que hoy desde la escuela a nuestros hijos le dicen que si ellos quieren ser hombre, le dicen a las mujeres: si ustedes quieren ser hombre, ustedes lo pueden hacer? Si ustedes quieren ser mujer, le dicen a los hombres, ustedes lo pueden hacer. Qué tristeza de la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. No dice se unirá con otro hombre. Tampoco le dice a la mujer y se unirá a su mujer. ¿Se imaginan dónde está esa enseñanza del Señor? Para los que ya han contraído el sacramento del santo matrimonio, felicidades, pero hay que trabajar mucho. Hay que orar mucho unos con otros. Hay que ayudarse mutuamente. Recuerde que en el principio, en el Génesis, dice que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, sean felices, multipliquen, llenen la tierra. ¿Qué está pasando hoy? En nuestro tiempo que vivimos, existe que hay sacerdotes que están casando hombres con hombres y mujer con mujer. Cuando el Señor dijo: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso está sucediendo en las escuelas. Eso se está enseñando en las escuelas. Por eso San Marcos en el capítulo 1, verso 14 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca.
renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Vamos a leer San Marcos. San Marcos capítulo 1, en su verso 14. Dice Jesucristo, San Marcos 1:14. 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. El reino está cerca, está muy cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Aún viendo que hoy el hombre está cambiando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo está cambiando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando usted allá atrás de cámaras? ¿Cómo se está preparando para enseñar a sus hijos del matrimonio, a sus hijas, que tiene que ser un hombre con una mujer? No es hombre con hombre ni mujer con mujer. Es hombre con mujer y mujer con hombre. Ese es el matrimonio, dice el Señor. Y desde el principio lo hizo. Desde el principio lo dice. Desde el Génesis en su capítulo 1, del verso 27 al 28, y del capítulo 2, del verso 24. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos aprender sobre el matrimonio. Por aquellos que están viviendo en la fornicación, hoy el Señor les hace una invitación de que no pueden estar viviendo así. Porque eso es ser licenciosos, dice la palabra. Darse licencia. Tomar esa decisión propia suya de usted, que no es la voluntad de Dios. Entonces, por eso el Evangelio hoy nos enseña que debemos de prepararnos y debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado porque hoy la enseñanza cada día está más y más. El reino está cerca. El reino de Dios está cerca y por eso necesitamos nosotros prepararnos. Por eso nosotros necesitamos conocer, formarnos. Lo dice el Señor. Fíjese lo que la palabra de hoy nos dice en San Mateo capítulo 5, verso 17. San Mateo capítulo 5, verso 17 nos dice Jesucristo sobre el matrimonio. Dice así la enseñanza de la palabra de Dios. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacerla, sino para traer lo definitivo. Jesús no ha venido a deshacer, no ha venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo esto se realice. Y por eso, en el versículo 31 dice, también se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio. El hombre que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Por eso, desde el inicio de la creación, por eso el Evangelio hoy lo confirma, por eso Jesús dice que Él no ha venido a suprimir la ley, no ha venido a deshacerlo, sino a traerlo definitivo. Y por eso hoy el Evangelio nos enseña y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse?
Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Dice. Yo les digo, el que se divorcie de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es como lo que dice el Señor en San Mateo 5:31, 5:32. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Entonces, por eso es de que el Evangelio hoy nos habla sobre el matrimonio, por aquellos que han contraído sus matrimonios, gracias a Dios, que están perseverando, gracias a Dios, que están pidiendo a Dios por ese matrimonio y que cada día se vaya fundamentando, cada día se vaya fortaleciendo a través de la palabra y la oración. Y por aquellos que no han querido todavía comprometerse, que sea la palabra, que sea el Señor quien los ilumine, que sea el Señor quien los guíe para que ellos dejen de vivir la fornicación y pasan al santo matrimonio. Porque eso no es porque el ser humano lo quiere, sino que es porque el mismo Señor lo dice allá en el libro de los Hebreos. Fíjese bien en Hebreos en su capítulo 13, en su verso 4. Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Que hay un castigo para los licenciosos, para aquellos que viven solamente unidos por lo civil, hay un castigo. Dios dice, Dios castigará a los licenciosos. No son aquellos que tienen licencia para manejar carro, no. Son aquellos que se dan licencia, aquellos que solo ellos se dan ese permiso de poder vivir unidos. Y hay muchos que dicen, nos vamos a unir. Se ponen de acuerdo con la muchacha y dicen, nos vamos a unir, vamos a probar. Si nos va bien, nos casamos. Si nos va mal, nos separamos. Eso es la idea del ser humano hoy en nuestro tiempo. Pero el Señor dice que todos respeten el matrimonio, que todos pasen por el matrimonio, que nadie puede empezar su vida en unión libre. Nadie puede empezar a vivir unidos nada más. Pues el Señor dice que todos respeten y todos lo tienen que respetar para poder acercarse, santificar su vida a través del santo matrimonio. Entonces, por eso, porque dice allá en Primera de Corintios dice en su capítulo 6, del verso 9 al 10, Primera de Corintios, dice Pablo que es un pecado la fornicación, el adulterio. Dice que es un pecado. Primera de Corintios 6, capítulo 6, verso 9. Dice así, San Pablo: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Todo esto es un pecado que cada día nos aleja de Dios. Y es por eso que San Pablo lo dice en el mismo libro de los Gálatas. Gálatas en su capítulo 5,
en su verso 19, Gálatas 5:19, dice San Pablo: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. El pecado que viene de la carne, el pecado que no deja consagrar la vida a través del santo matrimonio, el pecado que no deja que las parejas lo primero que tienen que hacer es santificar en el santo matrimonio. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes les he dicho, y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán, dice el Señor. Y por eso San Pablo en Primera de Corintios nos enseña en el capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, en su verso 1 dice: ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna. Pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decían juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración, después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar, dice San Pablo. Y por eso, lo que les digo, dice Pablo en el verso 6, lo que les digo es a modo de consejo. No estoy dando órdenes, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque el Evangelio dice: los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Es mejor no casarse, dice el Evangelio. Y por eso Pablo dice: lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Es el consejo que Pablo da, y por eso dice: pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Pero si no logran, dice, pero si no logran contenerse, que se casen. El matrimonio, lo que hoy el Evangelio nos enseña. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. No todos pueden entender, no todos pueden captar. Por eso es importante que nosotros busquemos la palabra, busquemos la enseñanza para poder prepararnos sobre el matrimonio, que es un don de Dios para cada uno de las parejas que están uniéndose o que están unidos nada más. Es la invitación.
A nadie se le obliga, es voluntad. El que quiera hacerlo, bendito sea Dios. Y el que no, pues sabrán. Entonces, por eso, en cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Por eso, Mateo 5, 29 al 30, volvemos a Mateo 5, ya para ir finalizando. Mateo 5, 29, 30 dice, Mateo 5, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu ojo derecho te está haciendo caer en pecado, sácatelo, arráncatelo. Desprenderte de lo que más quieres en esta vida, en este mundo, es doloroso. Pero el Señor dice, arráncatelo y tíralo lejos, porque si lo tiras cerca, puede ser que lo vuelvas a levantar nuevamente. Por eso el Señor dice, sácatelo y tíralo lejos. Si tu ojo te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es la invitación que el Señor hoy nos da a través de su palabra, para que nosotros nos desprendamos, nos despojemos de todo este pecado, de toda esta vida terrenal a la cual el Señor ha venido con ese amor, con esa misericordia que está sobre la ley y que está sobre los profetas. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo, dice Dios en la transfiguración, estando Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Entonces, por eso es de que hoy hemos podido meditar la palabra del Señor acerca sobre el matrimonio, esperando que podamos entenderlo. Esperamos que pedir al Señor para que nos ilumine nuestra mente, para que nos dé ese rayo del Espíritu Santo, esa luz, para que nosotros podamos entender la palabra. Y si es la voluntad del Señor, un día ustedes llegar al matrimonio, porque eso es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor pide, a que todos lleguen al matrimonio, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. La palabra del Señor ha llegado hasta cada uno de ustedes, siempre pidiéndoles que nos apoyen con un me gusta. Y si usted no está suscrito, suscríbase. Suscríbase para que juntos llevemos este proyecto de Dios a todo el mundo. Es el querer del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y este es lo que hoy el Señor nos ha permitido llevar a cada uno de ustedes. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga y será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.